y el país se integra. En este momento nos acompaña el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, para hablar acerca de la reunión que tuvo el Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones para poder plantear estrategias que ayuden a fortalecer las denuncias que se han dado a nivel nacional e internacional con relación a los acuerdos ministeriales. Vamos a hablar sobre este tema y también otros temas de coyuntura política y social. ¿Cómo está, presidente? Mucho gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Presidente, cuéntenos un poco. Empecemos por el tema de los acuerdos ministeriales. Tuvieron ustedes una reunión que, bueno, tuvo el objetivo de plantear estas estrategias con relación a las denuncias que se han dado por los acuerdos ministeriales emitidos. Primero quisiéramos saber qué tipo de denuncias han dado y sobre qué acuerdos se han presentado esta situación. Bueno, el gobierno nacional en esta última etapa, aprovechando la distracción electoral y utilizando las diferentes instancias institucionales del Estado, ha venido impulsando una política agresiva en contra de los derechos de los trabajadores, particularmente en el hecho de afectar la libertad sindical y al mismo tiempo la libertad de contratación colectiva. Eh, Esto evidencia no solamente mediante los acuerdos ministeriales, sino incluso utilizando la Corte Nacional de Justicia, quien pretende eliminar el tema del desahucio, por ejemplo, en el caso de la renuncia para acogerse a la jubilación en el sector público. O lo otro, emitido también, ¿no es cierto?, fallos por la misma Corte Constitucional, por ejemplo, en el hecho de ir a la revisión de los contratos colectivos en el sector público, violentando lo que establecen las normas internacionales de la libertad de contratación colectiva y la libertad de organización sindical. Señalamos esto porque aquí no se trata de decir que estamos a favor de que se festinen los recursos del Estado. Lo que pasa es que la Corte busca hallar un culpable en los trabajadores al decir que se debe revisar el contrato colectivo para eliminar los derechos ya adquiridos, violentando la Constitución, y no dice nada, por ejemplo, en contra de los responsables que aprobaron dichas resoluciones, que son los mismos funcionarios del Estado, los ministros, los gerentes de estas empresas, y por otro lado también, evidentemente, los jueces que han actuado en eso. Quienes deberían responder por estas cosas son ellos y no los trabajadores, como ahora les dicen que deben devolver los recursos. Es decir, se están lavando las manos para golpear a los trabajadores. Por otro lado, está esta intención, como señalábamos, el tema del desahucio, que afectaría a los trabajadores que han entregado más de 30 años, que han cumplido más de 60 años de edad, es decir, a las personas eh, vulnerables que ya son los jubilados o los que tendrían este derecho a la jubilación. Y esto evidentemente es lo que necesitamos ir enfrentando. Por eso es que el Frente Unitario ha decidido establecer las demandas de inconstitucionalidad de estos actos. Segundo, hemos planteado el hecho de que es necesario elevar las quejas a la Organización Internacional del Trabajo, tomando en cuenta otro aspecto. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, establece que el Ecuador es el quinto país en el mundo en donde se vulneran los derechos laborales. Han señalado que están o que estamos en el tema de la lista corta, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y que se podría revisar el caso de la vulneración de los derechos de los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es necesario ir levantando estas acciones, tanto las demandas de inconstitucionalidad, establecer las quejas a la Organización Internacional del Trabajo, y en ese marco también está el hecho de irnos organizando de mejor manera para retomar la movilización. Insisto, este no es un tema de un gobierno, es un problema de Estado. Y estos problemas que se vienen vulnerando de manera sistemática han venido desde hace algún tiempo atrás. Por eso es que también vamos a demandar la inconstitucionalidad, por ejemplo, del 255, ¿ya? Que fue el que derogó el 1701 cuando eliminó los derechos el gobierno de Correa. Y que con el 255 se lograron, diría yo, retomar algunas cosas, pero ahí también están afectados los derechos laborales.
Necesitamos votar abajo eso, al igual que también necesitamos votar abajo la ley de reordenamiento de las finanzas públicas. Necesitamos votar todos los mecanismos que desde el año 2000 hacia acá han venido afectando la libertad sindical. No puede seguirse permitiendo, por ejemplo, que el Ministerio de Finanzas sea el que decida si es que se puede firmar un contrato colectivo en el sector público o no, porque se está vulnerando, como decíamos, el acuerdo entre las partes, que es empleador-trabajador. Ahí no tiene nada que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, porque esto es lo que ha determinado, por ejemplo, que los salarios de los trabajadores en el sector público estén congelados durante más de 10 años, mientras el costo de vida se ha disparado. Empresas como en el caso de la EMOB, la EMAB, EMACEO y las empresas municipales de todo el país, al igual que los municipios, no han tenido incremento en sueldos y salarios los trabajadores durante más de 10 años. Entonces, evidencia efectivamente el hecho de cómo se ha configurado desde el Estado una política agresiva en contra de los derechos laborales. En ese marco, entonces, es que estamos presentando todas estas quejas, estas demandas de inconstitucionalidad a los acuerdos ministeriales, pero sobre todo también a estos aspectos en la ley que determinan algunas cosas. Vamos a impugnar incluso la ley de justicia laboral, por ejemplo, en donde se determina el cálculo para la pensión jubilar en base al salario básico del 2015, es decir, de $354, cuando eso no puede ser así. Si el salario básico ahora está en 470, debería establecerse sobre esa base, sobre esa norma, y no como lo tienen congelado desde hace tiempo atrás. Ante estos hechos es que el Frente Unitario de Trabajadores se ha reunido, hemos señalado el respaldo a los trabajadores de las empresas públicas que hoy están siendo afectados por estas revisiones de los contratos colectivos que está convocando la ministra de Trabajo, por la misma acción que está implementándose desde el lado de la Corte Nacional de Justicia y desde la misma Corte Constitucional. Insistimos, esta es una acción de respaldo a los trabajadores y no a esa dirigencia que también en su momento fueron utilizados por los gobiernos del pasado. Presidente, justamente sobre este tema de los contratos colectivos, hubo, como usted lo señaló, pues esta reunión en donde el Ministerio del Trabajo trató de resolver los contratos colectivos con los trabajadores de Petroecuador. Y esto se da justamente ya a puertas de una segunda vuelta electoral. ¿Será tal vez que esta intención del Ministerio del Trabajo de reunirse con los trabajadores y tratar de resolver estos problemas de los contratos colectivos tenga que ver con una intención electoral? A ver, yo creo que esto no es nada nuevo. Primero, lo que están tratando es de dilatar los tiempos, de tratarse de lavarse las manos, pero sobre todo, esta revisión que está queriendo hacer el Ministerio del Trabajo no es para garantizar los derechos laborales, busca menoscabar esos derechos. Al estilo de lo que pasó en el año 2012, recuerden ustedes que luego del 1701, el gobierno de Correa revisó con la famosa Corte Celestial que se denominaba en el tiempo del señor Caviedes y del ministro, me parece que en ese momento era el ministro Carrasco, quienes revisaron de manera ilegal los contratos colectivos en todo el sector público y eliminaron conquistas de los trabajadores que eran mínimas, pero que en ese momento eran importantes. Por ejemplo, en ese tiempo eliminaron el bono de navideño, que era de $3 en el caso del municipio de Quito. Eso eliminaron. O cuestiones que eran el subsidio familiar, que era de $1.50. Ese tipo de cosas eliminaron en el tiempo de Correa, diciendo que eran cuestiones de privilegios, de excesos de los trabajadores. Hoy que buscan revisar nuevamente los contratos colectivos, evidentemente que no van a ser para mejorar los derechos de los trabajadores, sino que lo que van a buscar es limitar, más aún cuando en base al decreto del Ministerio del Trabajo, el 382, que establece la modificación del acuerdo ministerial, el 080, establece de que ninguna empresa pública puede tener incrementos salariales superiores a los que establecía el 054. Es decir, que nadie podrá ganar más de $561 o en el caso de los choferes más allá de los $620. Por lo tanto, si ese contrato tenía un incremento superior a eso, lo que están buscando es afectar ese derecho de los trabajadores
o esa conquista de los trabajadores, que es necesaria, porque no podemos seguir con una canasta familiar que supera los $850 ya, ¿no es cierto? Y que el salario del trabajador en el sector público se haya deteriorado tanto y que hoy esté en $620 en el caso de un chofer o cerca de 680 en el caso de un operador de equipo pesado. Cabe señalar que, por ejemplo, hace más de 10 años atrás, cuando la canasta familiar estaba en $450, el salario de ese trabajador ya estaba en los $620, es decir, era superior el salario al costo de la canasta familiar. 10 años después, las medidas que se adoptaron desde el 2015 acá han servido para encarecer el costo de vida y que el salario del trabajador se deteriore de manera abismal. Por eso es que hoy respaldamos yo diría, respaldamos a los trabajadores de estas empresas y vamos a tomar las acciones necesarias para votar las leyes que afectan los intereses y los derechos de los trabajadores, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, y será acompañada también de la movilización. A eso se suman algunas otras cosas que hemos planteado, como es el hecho de demandar del presidente del IES una reunión urgente para exigir de manera lo más rápido posible que se establezca una forma de pago de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque hoy mismo los trabajadores se enferman, van al hospital y ocurre que no hay medicina, ocurre que tienes que comprar incluso hasta el hilo para que te puedan coser, o que tengas que comprar hasta ahora hasta el paracetamol, incluso para el dolor que tú sientes en un momento determinado. Es decir, esto tiene que acabarse. Y la forma de acabar con esto es el hecho de que el Estado pague la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en ese marco también ver el mecanismo para que se convoque al, a la elección del representante de los afiliados de los asegurados, porque nosotros insistimos, las maniobras que hicieron hace tiempo en el caso del actual delegado de los trabajadores, el señor Richard Gómez, obedece efectivamente a una cuestión contraria a los intereses de los afiliados y asegurados. Y, presidente, antes de finalizar, estas movilizaciones que usted señala, podrían darse, tal vez ya han establecido plazos, han establecido de qué forma, quienes nomás unirán a estas movilizaciones, a estos pronunciamientos. A ver, lo prioritario en estos momentos son las demandas de inconstitucionalidad y son las acciones de las quejas internacionales. Recuerden ustedes que el 8 de marzo se viene una movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿ya? Y en ese marco nosotros vamos a participar junto a las mujeres, ¿no es cierto?, a nuestras compañeras en estas acciones. Servirá también para el hecho de lo que será la preparación del 1 de mayo, ¿ya? Que está muy cerca. Y evidentemente cuando nosotros planteamos estas acciones tienen que ir viendo entonces en ese contexto, ir determinando ya la prioridad de lo que serán las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el tema del 1 de mayo, sin descartar cualquier otra cosa sobre la base también de las condiciones que se planteen. Hay organizaciones en provincias que van a llevar también adelante sus asambleas provinciales. En el caso de la SUAY, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores está convocando para el día 12 de marzo a una reunión de balance de un sinnúmero de aspectos y en ese marco ir viendo cómo se van preparando las nuevas acciones. Digo esto porque efectivamente no es una acción que de la noche a la mañana va a salir. La idea es dar una respuesta contundente y para eso vamos a ir tomando el tiempo necesario para organizar de manera adecuada a los trabajadores y dar una respuesta ya sea el 1 de mayo o otras acciones mucho más contundentes luego también. Presidente, y estas denuncias también se podrían sumar la situación que han estado pasando algunos trabajadores, especialmente del sector petrolero, en cuanto a la persecución laboral que ellos han recibido. Mire, la Corte Nacional de Justicia, al igual que la Corte Constitucional, en vez de resolver los problemas de los trabajadores, lo que está haciendo es generar mayor desempleo. Ustedes pueden observar cómo ahora, incluso a los trabajadores que fueron reintegrados a sus puestos de trabajo, ahora una vez más les acaban de mandar a la desocupación y a decirles que tienen que devolver todos los recursos que ellos ya ganaron por medio de la justicia como tal. En todo caso, lo que evidenciamos es un abuso de poder. Lo que estamos evidenciando es un gobierno autoritario que utiliza todas las instituciones del Estado para sobre esa base eh,
profundizar la sobreexplotación laboral en nuestro país, generar las condiciones para ir incluso al tema de las privatizaciones, porque a la par de esto que tú preguntas de los trabajadores petroleros, está también los intereses de vender el campo Sacha. Y en ese marco, evidentemente, que lo primero que debían haber hecho, como lo estamos viendo, es el hecho de golpear la organización sindical. Por eso es que los trabajadores de los diferentes sectores estamos atentos a lo que está ocurriendo y en ese marco tendremos que retomar la movilización, el momento preciso, el momento que sea necesario, pero sobre todo es indudable que los trabajadores estamos atentos a todo lo que está pasando. Más allá del tema electoral, creemos que los trabajadores con el gobierno que llegue, ya sea con la señora González o con el señor Novoa, los trabajadores tenemos que unirnos para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, presidente. Así es, en este momento escuchábamos a Nelson Erazo, quien es presidente del Frente Popular, y nos acaba de dar detalles sobre esta reunión o estas reuniones que ha tenido el Frente Unitario de Trabajadores acerca de cuáles serán las estrategias que se tomarán desde el sector sindicalista sobre las denuncias que se han realizado acerca de los acuerdos ministeriales y también de otras situaciones en cuanto a la vulneración de derechos laborales. Y escuchábamos que estas denuncias irán tal vez a lo que son instancias internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo, y posteriormente podrían existir próximas movilizaciones, tomando en cuenta también el análisis por parte de las organizaciones sindicales sobre estos temas y especialmente también lo que es la vulneración de los derechos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.